Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. A día de hoy existe un gran debate en internet sobre los experimentos que se están realizando en el Gran Colisionador de Hadrones ubicado en Ginebra, llamado comúnmente como CERN, sobre la posibilidad de que se estén realizando pruebas que puedan abrir auténticos portales dimensionales encima de su ubicación y en otros lugares del mundo. Por supuesto, al respecto de estas informaciones, de estos debates, siempre hay que ser cautos, pero lo cierto es que hay diferentes testigos que aseguran que se están produciendo diferentes incidentes atmosféricos irregulares nunca antes vistos en la región que podrían estar relacionados con esas actividades, y lo curioso es que estos testigos están presentando ante la opinión pública fotografías que se están considerando como veraces y auténticas por los principales medios de comunicación a nivel mundial y que tienen como mínimo un interés científico por lo inusual de su contenido y por la espectacularidad de las mismas. Esto mismo ocurrió el pasado 24 de junio con unas fotografías consideradas reales y sin retoques por expertos del diario Daily Express, en donde observamos una gran concentración de partículas de agua condensadas sobre el cielo que se sitúa justo sobre el colisionador. Las tomas, desde luego, son espectaculares al respecto de la dirección de esas partículas de agua, ya que según los testigos, la dirección de las mismas era asombrosamente en contra de las leyes de la gravedad, es decir, la corriente de esas partículas iban en contradirección. Esa lluvia que vemos iba poco a poco hacia las luces de esa formación aparentemente tormentosa y no al revés. Algo desde luego asombroso. Vamos, que la lluvia, en vez de ir para abajo, iba para arriba según los testigos. También pueden verse extraños fenómenos lumínicos que aparecen sobre esas partículas condensadas que, si bien podrían pasar por grandes tormentas, lo cierto es que da la casualidad de que coinciden con una fecha determinada en donde se realizaron unos extraños experimentos nunca antes concebidos en diferentes campos de la física en el denominado proyecto AWAKE, siglas de Advanced Wake Field Experiment. Según los testigos, aquellos rarísimos fenómenos atmosféricos y meteorológicos se producían sobre Ginebra, sobre el cielo situado justo sobre el CERN, durante una de las pruebas de este proyecto AWAKE, en donde se comprobó que las ondas producidas por las partículas viajando a través de un plasma impulsado por un haz de protones podían acelerar partículas cargadas. Era la primera vez que se hacía algo así, es decir, uno de los grandes experimentos jamás realizados en la física de partículas en un método nuevo capaz de aumentar las mismas en un tiempo récord. Y ahí está la clave. Los resultados obtenidos llegaron, según los testigos, a afectar, según mi hipótesis también, el clima del cielo de Ginebra, con una inusual fuerza, llegando a cambiar las leyes de la gravedad, de la física de Newton, e incluso llegando a transformar lo que sería que conocemos como realidad. La peculiaridad de la anomalía reside en que una modificación del clima de este tipo pues no estaría prevista por las leyes físicas conocidas, pero sin embargo ocurrió como una consecuencia de este proyecto. El cambio de color que experimentó el cielo de Ginebra se une a otros increíbles incidentes de generación de vórtices de nubes, como el que se pudo ver el 7 de mayo de este mismo año en lo que sería pues en las proximidades de la ciudad de Lausanne. Esto se pudo ver vía satélite, y sobre todo el ocurrido el 14 de noviembre de 2014 sobre la región de Sverdlovsk en los Urales. En este vídeo podemos ver, lo podemos ver perfectamente, el cambio que experimentó lo que sería el cielo de Sverdlovsk, que comienza
a iluminarse de forma absolutamente increíble durante unos segundos con una intensidad sin precedentes. Las imágenes, desde luego, son espectaculares en todos los casos. Vamos a repetirlas para verlo mejor. Y claro, pues aquí llega la gran pregunta. ¿Existe una relación entre los experimentos que se están realizando en el CERN al respecto de estas modificaciones climáticas prácticamente instantáneas y muy difíciles de captar por el poco tiempo que duran? En mi opinión, evidentemente, los gobiernos, con la cantidad de recursos que tienen para captar cualquier tipo de alteración climática en los cielos, pues deberían de conocer o al menos compartir entre ellos todo esto, pero la opinión pública siempre se queda al margen de estos hechos. Ni el Instituto Meteorológico de Suiza al respecto de estas fotos y de las mediciones de radar, ni los técnicos del CERN y, por supuesto, el Instituto Meteorológico de Rusia han comentado nada al respecto. Y si bien parece que esos extraños efectos no parecen tener lo que sería efectos negativos conocidos, pues lo que sería para el ser humano, a mí no me cabe duda de que la falta de precedentes sobre la aparición de efectos similares en los cielos, en mi opinión, pues podría constituir un auténtico misterio científico. Vamos, básicamente que esto no ha ocurrido nunca y desde la aparición de lo que sería, desde la construcción del CERN, pues no han dejado de producirse auténticos hitos meteorológicos en diferentes partes del mundo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué fueron esas luces de Rusia y qué son estas concentraciones de partículas de agua, pues justo por la parte en donde está el CERN? Bueno, pues claro, ¿qué significa todo esto? Y claro, estaríamos ante una posible apertura de lo que sería hacia otros universos paralelos, en donde estaríamos viendo literalmente otras versiones de la Tierra. ¿Qué son esos anillos que se ven en radar, esas nubes, esos increíbles resplandores y esas alteraciones gravitatorias? Sería fascinante, sin ninguna duda, que los gobiernos informasen sobre este tema por los posibles hechos que podamos ver en el futuro, y lo digo a sabiendas de mis investigaciones sobre posibles viajes en el tiempo y sobre universos paralelos. Sin duda, posibilidades matemáticas refrendadas por casos reales a nivel mundial. Aquí las hemos estudiado, estas anomalías, en múltiples ocasiones, y pues considero que esto podría ser un punto que podría ayudar a entender pues todos estos posibles casos en el futuro. Sería increíble que alguien desde arriba nos contase lo que está pasando en el CERN, por qué se están produciendo estas anomalías climáticas que de momento no nos están afectando, pero que desde luego perturban lo que sería la normalidad del clima de la Tierra a nivel científico. Pero aún así seguiremos estudiando este tema tan interesante y claro, estaremos viendo, como decía, otro universo paralelo con estos experimentos de aceleración de partículas. Lo veremos sin ninguna duda en el futuro y aquí estaremos para estudiar lo que pase. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.